Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Un gusto, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios. Por mi perfil de Facebook de Maravilla, por mi canal de YouTube en el Con de Dios, cada uno para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nuevo milagro. Le doy gracias a Dios por este día, bueno, ya por esta tarde. Y bueno, le pido a Dios que tome el control y que me ayude en todo a hacer su voluntad. Amén. Que yo sé que Él está al control y Él me va a ayudar. Amén. A predicar esta porción de la palabra para su gloria y su honra que es en Cristo Jesús. Señor mío, Dios mío. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, recordando un poco ayer lo que vimos ayer la manifestación del hombre de pecado. Vimos como Pablo advierte a la iglesia de Tesalónica que aún no va a ser la venida de Cristo. Es decir, Pablo combate unas mentiras, unos rumores, una falsa doctrina que estaba circulando en la iglesia de que Cristo ya venía, de que Cristo venía ya. Entonces, como le dijimos ayer, esta herejía, esta mentira provoca ansiedad, provoca que la gente deje de hacer cosas como ir a trabajar o ir a estudiar, porque ya Cristo viene. Entonces, no, prepárense, hermanos, porque Cristo viene la semana que viene. Entonces los hermanos dejan de trabajar, de estudiar y de hacer las cosas, porque Cristo, según algunos, viene la semana que viene. Un ejemplo. Esto era lo que se estaba dando en la iglesia de Tesalónica. Había algunos hermanos que estaban usando mal la palabra y estaban pervirtiendo la iglesia, o sea, y estaban creando esta falsa doctrina, o estaba este rumor en la iglesia de Tesalónica que Cristo ya venía, que Cristo venía, no sé, la semana que viene. Entonces, ¿qué pasaba? Que los hermanos, que uno se pone ansioso, ¿me entiendes? Entonces Pablo está atacando esa mentira que tal vez algunos hermanos, a lo mejor, por el deseo y el anhelo de que Cristo venga, estaban dando fechas, estaban diciendo no, que Cristo viene en una semana, no, que Cristo viene en un mes, no, que Cristo ya está por venir. Entonces eso lo que provocaba en la iglesia era ansiedad, expectación. Entonces, y obviamente era una mentira. Y por eso Pablo la combate diciéndole a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que no, que antes que viniera Cristo tenía primero que haber un periodo de gran apostasía, ¿verdad? ¿Qué es apostasía, hermano? ¿Qué es apostasía? Apostasía es salirse de la fe. Un apóstata es alguien que cree en Cristo o que aparenta creer en Cristo, pero abandona la fe, se sale, apostata, se va de los caminos de Dios. ¿Por qué digo alguien que aparenta creer en Cristo? Porque los verdaderos hijos de Dios permanecemos fieles y fieles hasta el fin. Amén. Los verdaderos hijos de Dios no apostatamos. Los que somos ovejas de Dios no apostatamos. Porque el buen pastor de nuestras almas, el Señor Jesucristo, vela por cada uno de nosotros y nos guarda para que no apostatemos. Amén.
Entonces él le dice, antes que venga Cristo, primero, antes que venga Cristo, tiene que venir una gran apostasía. Tiene que haber muchos que se dicen ser pueblo de Dios, que se salgan del pueblo de Dios. Tiene que haber un tiempo en que Dios va a depurar a su iglesia. ¿Por qué digo que Dios va a depurar a su iglesia? Porque Dios conoce lo que son suyos. Tenemos este sello, que Dios conoce a los que son suyos. Entonces, en este tiempo de gran apostasía, ¿cuál es la obra de Dios? Bueno, permitir que esta gente se vaya de la iglesia, porque esta gente no son de Él. Porque, como dice la Escritura, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se sepa que no todos son de nosotros. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces Pablo le explica, no, primero va a haber gran apostasía. No se afanen, no dejen que ni espíritu, ni persona, ni nadie lo confunda y lo perturbe. Antes que venga Cristo va a haber una gran apostasía, lo que acabo de explicar. Y luego, y en esa gran apostasía va a surgir el hombre de pecado o hijo de perdición, el anticristo. Y este personaje va a tener esta característica. El anticristo se va a oponer a Dios y a todo lo que es objeto de culto y se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Es decir, el anticristo va a tener el mismo pecado que el diablo cuando pecó en la eternidad, cuando pecó en el reino de los cielos. Él va a querer ser Dios. Él va a cancelar toda la adoración al Dios vivo y verdadero de Israel. Y toda la adoración, Él la va a querer para Él. Amén. Luego dice la Escritura, luego dice Pablo, que este hijo va a venir con el poder de Satanás, va a venir haciendo milagros y señales mentirosas, ¿verdad? Pero también dice que el Señor lo va a destruir con la palabra de su boca y con el resplandor de su venida. Entonces, mire, el anticristo va a hacer señales y prodigios mentirosos. ¿Quiénes van a creer esas señales y prodigios mentirosos? Los apóstatas, los que apostataron y los que no creyeron en el Evangelio, porque no creyeron en la verdad revelada en el Evangelio, van a creer en las mentiras del anticristo. O sea, los que no creyeron en el verdadero Cristo ni confiaron en Él, los que creyeron por un tiempo pero después abandonaron su fe, esos son los que van a ser engañados por el anticristo, porque dice aquí, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. El anticristo lo va a engañar con engaño de iniquidad a quienes, a los que se pierden. ¿Por qué? Porque no creyeron, ¿verdad? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque no creyeron en el amor de Dios que estaba en la verdad de su evangelio para ser salvos. Por eso el anticristo los va a engañar. ¿A quiénes van a engañar? A los verdaderos hijos de Dios. No. A los apóstatas. A los judíos que no creen en Cristo. Los judíos que no creen en Cristo, ellos van a creer en el anticristo. Como no creyeron en el verdadero Cristo, porque no creyeron en sus milagros, no creyeron en lo que él hizo. Bueno, cuando venga el anticristo, que podemos decir que es el Cristo del diablo, ¿verdad? Ellos le van a creer a él. Pero esto no escapa de los planes de Dios. ¿Por qué?
Porque dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios va a decir, bueno, como no creen en mí, no creyó en mi hijo, que hizo milagros, echó fuera demonios, sanó enfermo y todo lo hizo para mi gloria, va a decir el Dios de Israel. ¿Y quieren creer en el anticristo? También crean. Yo los voy a dejar que ustedes se entreguen. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Le va a enviar, dice, un poder engañoso, dice aquí, un poder engañoso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se compadecieron en la mentira. Entonces Dios le va a decir, bueno, no creyeron en mi Mesías, no creyeron en mi ungido, no creyeron en mi hijo. Bueno, crean en el Mesías del diablo, crean en el ungido del diablo, crean las mentiras del hijo del diablo, porque eso es lo que ustedes quieren. Yo les voy a dar lo que ustedes quieren, va a decir Dios. Y a esa persona, Dios le va a dar va a enviar en ella a un poder engañoso para que ellas crean la mentira. ¿Por qué? Porque no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Amén? Bueno, ahí eso es un resumen de lo que vimos ayer. Amén. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi canal de YouTube o mi perfil de Facebook, lo pueden encontrar. Amén. Eso fue como un resumen de lo que dije ayer. ¿Okay? O es un resumen ahorita. Vamos a estar entonces en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13. Vamos a ver, hermano. Voy a ver si depende cómo maneja el tiempo. Vamos a estar en segunda a los Tesalonicenses del 13 al 16. Al 17. Si yo veo que lo termino muy rápido, porque son 4 versículos solamente, y lo termino muy rápido, paso al otro capítulo, al capítulo 3, y comparto unos versículos de ese capítulo también. Amén. Depende de cómo vea que me manejo con el tiempo en estos 4 versículos, entonces prosigo al capítulo 3. Amén. Que Dios me ayude, como siempre. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer, como le dije, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para cantar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación de buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra, en toda buena palabra y obra. Ok, vamos a iniciar. Como siempre, ir a ir texto por texto, escudriñando la escritura, y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo me ayuden para que seamos todos juntamente edificados y Dios reciba gloria y vida eterna por medio de su palabra. Amén. Se lo pedimos todo al Dios de Israel en el nombre de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, pero comienza Pablo diciendo en el versículo 3, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros. Aquí, a vosotros, hermanos.
aquí vamos a ver que Pablo comienza en el versículo 13 a hacer un contraste. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo un contraste? Bueno, en el resumen que yo acabo de leer, ¿verdad? En el resumen que yo acabo de hacer, ¿verdad? Pablo habla de los apóstatas, de los que se van a perder, del hijo de perdición, del anticristo, en fin, de pura gente que se va a perder. Si ustedes analizan los primeros versículos que ya resumimos, Pablo habla allí de pura gente que se van a perder. Habla de apóstatas, del hijo de la perdición, es decir, el anticristo, que es un hijo del diablo, y habla de personas que creyeron la mentira en vez de la verdad, es decir, que creyeron en el hijo del diablo, en el que como yo les dije, en el ungido del diablo, en vez de creer en el verdadero Cristo, en el ungido de Dios, y por eso se van a perder. O sea, todo lo que resumimos ahorita se resume en aquellos que se van a perder. O sea, esta gente, estos apóstoles se van a perder porque van a creer la mentira del diablo. Obviamente, el hijo del diablo o el anticristo se va a perder. Y esta gente va a ser engañada, y mucha gente va a ser engañada por los prodigios mentirosos del anticristo, por lo cual se van a perder. ¿Verdad? Hasta el versículo 12, lo que tenemos aquí, del versículo 2, del versículo 1 hasta el versículo 12, lo que tenemos es la gente que se va a perder. Es un número de personas, los apóstatas, el anticristo y los que no creyeron la verdad, sino que amaron la mentira, son personas que se van a perder. Amén. Lo que vamos a comenzar a ver a partir del versículo 13 va a ser lo contrario, van a ser las personas que van a ser salvas. Amén. Por eso dice, vamos a ver un contraste entre lo que estamos viendo en el versículo 1 al 12 y lo que vamos a comenzar a ver ahora a partir del versículo 13 son aquellos que se van a salvar, son aquellos que sí o sí se van a salvar, son aquellos que sí o sí van a ser glorificados. Amén. Por eso el versículo 13 comienza. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados. ¿Está hablando de quién? De los hermanos de Tesalónica. ¿Qué le dice Pablo? Hermanos amados. ¿Qué le dice Pablo? Que le da gracias a Dios siempre por ellos. Está hablando está hablando de un modo muy diferente a lo que venía hablando. Venía hablando de gente que se iba a perder. Venía hablando de gente que le iba a hacer caso al anticristo. Venía hablando de gente que apostataba de la fe. Él nunca le dio gracias a Dios por esa gente. En cambio, aquí en el versículo 13 comienza, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. Fíjense. Estos hermanos, a diferencia de los apóstatas que aparentan ser hermanos, un tiempo, a diferencia del anticristo y a diferencia de esos muchos que, incluidos también los apóstatas, que van a ser engañados por el anticristo, los hermanos de Tesalónica, a diferencia de estos, a lo que está mencionando Pablo, son amados por el Señor. Fíjense cómo Pablo habla de ellos. Pablo dice, yo le doy gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor. A los apóstatas,
Pablo no lo llama hermano. No. Obviamente, al hijo de perdición o al hijo de Satanás o al anticristo, como lo quieran decir, Pablo tampoco lo llama hermano. No lo llama hermano. A los que se van a engañar por el anticristo, a los que se van a dejar engañar por el anticristo, que ahí están incluidos también los apóstoles seguramente, Pablo no lo llama hermanos, porque es que no lo son. Los que apostatan de la fe, los que abandonan la fe en Cristo, los que de repente el diablo los confunde y los vuelve ateos, los que de repente no se conforman con el verdadero evangelio, que es solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, sino que quieren ganarse la salvación por obra y se van a una religión donde la salvación se gana por obras, ya sea, no sé, el catolicismo, el judaísmo, en fin. Eso no son hermanos de Pablo, eso Pablo no lo llama hermano, porque han apostatado de la verdadera fe. Amén. Han apostatado del verdadero evangelio, han apostatado del verdadero camino. Y Pablo no lo llama hermano. Amén. Y aquí dice, amados por el Señor, fíjense bien, los verdaderos cristianos, los que no apostatan, los que perseveran hasta el fin en la doctrina de Cristo, tienen algo en particular. Todos nosotros somos amados por el Señor. Amados por el Señor. Ahora, ustedes no escuchan ninguna de estas cosas que Pablo está diciendo con respecto a los otros, con respecto a los que están arriba, a los apóstoles, al hijo del diablo, al anticristo. Ellos no son ni hermanos en Cristo y ni son amados por el Señor. Se fijan que hay un lenguaje completamente diferente. Pablo está hablando de otro grupo de personas. Pablo aquí sí está hablando de verdaderos cristianos, de verdaderos hijos de Dios. Por eso los llama hermanos y por eso le dice amados por el Señor. Los apóstatas no son amados por el Señor. El anticristo no son amados por el Señor. Y todos aquellos que creen en las señales mentirosas y prodigios engañosos del anticristo, obviamente no son amados por el Señor. Porque dice la Escritura que es el mismo Dios que va a enviar un poder engañoso para que ellos sigan creyendo la mentira y sean condenados por no haber creído la verdad del Evangelio. Amén. Entonces, pero aquí habla en una forma totalmente diferente. Le dice, hermanos, amados por el Señor. Si ya somos amados por el Señor, hermanos, ya tenemos la victoria. Si Dios nos ama con amor eterno, entonces Dios nos va a salvar. Y vamos a ver eso mismo en los versículos siguientes. Dice, amado por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¡Wow! Ahí es que la mente humana queda corta. El ser amado por el Señor, como somos amados por el Señor, y porque somos amados por el Señor, amén, Él nos escogió desde el principio para salvación. ¡Wow! Hermano, ¿y cuál es el principio? ¿Dónde está ese principio donde Dios nos escogió? Si nos amó, nos escogió para salvación. El principio está en la eternidad. Dice la Escritura
que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, al ser adoptados como hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, ¿cuándo es el principio? Pablo dice de que Dios haya escogido desde el principio para la salvación. Bueno, el principio que dice aquí Pablo, el principio que dice aquí Pablo es antes de la fundación del mundo. El principio aquí es eterno. El principio será en la eternidad. En la eternidad. O sea, antes que yo fuera engendrado por mi padre y concebido por mi madre, mucho antes de eso, mucho antes siquiera de que mi madre fuera concebida por su padre y así, en la eternidad pasada ya Dios me conocía y ya Dios me amaba, y ese amor llevó a Dios a escogerme desde ese punto de la eternidad para salvación. Gloria a Dios. ¿Y por qué Dios lo escogió a usted? Yo que me estoy poniendo de ejemplo. Bueno, gloria a Dios. ¿Por qué Dios lo escogió a usted para la salvación y no escogió a los apóstatas y no escogió al hombre de pecado y no escogió a lo que el hombre de pecado iba a confundir y a hacer que se pierda? Bueno, hermano, Dios me escogió a mí, o Dios te escogió a ti, o al revés, ¿verdad? Porque el burro por delante. Dios te escogió a ti y me escogió a mí, no por algo que hayamos nosotros hecho, sino porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió a ti y me escogió a mí, no porque yo sea mejor que los pecadores, que los otros pecadores, sino porque Él me amó. Y te amó a ti y me amó a mí. Ah, hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué Dios te ama a ti y me ama a mí y no ama a los apóstoles? Y no los escogió. Bueno, hermano, ya ahí yo no llego. Lo que le puedo decir es que es por el puro afecto de su voluntad. No es por algo que esté en mí bueno, que le haya visto y por eso me haya amado eternamente. No, está en Él. O sea, Él decidió soberanamente amarme a mí. ¿Y yo qué puedo hacer en ese caso? Bueno, amarlo a Él, porque Él me amó primero. Amén. Entonces, Pablo está hablando de otro grupo que es, a diferencia del grupo anterior, de los grupos anteriores de los que hemos venido hablando, es un grupo de hermanos, y como son hermanos de Pablo, son amados por el Señor, y como son amados por el Señor, y por ser amados por el Señor, precisamente Dios los escogió desde el principio para la salvación. Aquí, como ya les digo, la elección de Dios no se debe a algo que estaba en mí, no se debe a algo que estaba en ti, se debe a lo que está en Él. Se debe al amor que está en Dios por nosotros desde antes de la fundación del mundo, sin que nosotros hiciéramos nada para ganarnos ese amor. Ahora, me dirán, hermanos, ay, ¿por qué ¿por qué esos otros grupos de personas no fueron amadas por Dios como esto que usted está diciendo? Bueno, eso ya es de Dios, ya eso es soberana voluntad de Dios. Yo no le puedo decir a ustedes por qué Dios amó a Pablo, por ejemplo, que mató
y persiguió a su iglesia y no amó a Judas. Yo no le puedo decir a ustedes cómo es que Dios perdonó a Nabucodonosor y lo restituyó, pero no perdonó a Faraón y no restituyó a Faraón. Es por el puro afecto de la voluntad de Dios. Yo lo que le puedo decir es que ni en mí ni en ti, ni en los que fueron escogidos ni en los hermanos de Tesalónica, que son los escogidos de lo que él está hablando, ¿verdad? Había nada bueno que Dios pudiera escoger, sino que ese amor por ti, por mí, ya estaba en Dios desde antes de la fundación del mundo. Es algo sorprendente que yo, con mi intelecto finito, no voy a poder descifrar a plenitud, pero es así. No había nada bueno en nosotros que hiciera Dios amarnos a nosotros y a los otros no. Fue por el puro afecto de su voluntad el que Dios te amara a ti y me amara a mí. Amén. Entonces, ese amor conduce a Dios a escogernos para salvación, Ahora vamos a ver qué medio va a usar Dios para salvarnos. Amén. Si Dios nos escogió para salvación, si Dios escogió a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, para salvación, entonces Dios no solamente nos va a escoger, sino que Dios va a usar unos medios para que esa salvación pueda ser efectuada tal cual Él quiere. Escúchame bien. Si Dios te escogió a ti para salvación, si Dios me escogió a mí para salvación, si Dios escogió a los hermanos de Tesalónica para salvación, Él no solamente nos escoge y ya. No. Él tiene que hacer todo. Es decir, Él nos escoge por amor y por amor desde antes de la fundación del mundo. Y para llevar a cabo o para que esa elección que Él hizo se lleve a cabo de manera exitosa y nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Porque recuerde que la elección comienza en la eternidad, pero se consuma de este lado de la eternidad. Es decir, pero se lleva a cabo en este lado de la eternidad. Entonces, Dios tiene que escogernos por amor, pero también tiene que darnos los medios para que nosotros nos salvemos, para que nosotros podamos ser salvos. Dice, mediante la santificación por el Espíritu. Quiere decir que todo lo que Dios escogió para la salvación van a ser morada del Espíritu Santo. Sí, todo lo que Dios escogió para salvación, sí o sí, indefectiblemente, van a ser templo y morada del Espíritu Santo. Van a ser santificados por el Espíritu Santo. Sí o sí, porque recordemos, ya Dios nos escogió para la salvación. Entonces, el medio para que esa salvación se efectúe en nuestra vida es que el Espíritu Santo venga a morar en cada uno de esos que Dios ha escogido para la salvación y los santifique. Y la fe en la verdad. Claro, cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente, hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo nacer, y el Espíritu Santo nos da fe en la verdad. Es un paquete completo.
Amén. Cuando vuelvo a repetir, todo lo que han sido escogidos para salvación, ¿verdad? Dios lo va a salvar mediante un medio. El medio es la santificación en el Espíritu y fe en la verdad. Quiere decir que todos los que son escogidos para salvación son templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ellos, sobre ellos, en ellos. ¿Amén? El Espíritu Santo los ha ungido, el Espíritu Santo los ha sellado. Son pertenencia de Dios. Como el Espíritu Santo está en ellos, obviamente los va a santificar y les va a dar fe en la verdad. Porque todo eso lo hace el mismo Espíritu. ¿Amén? Y sí o sí, esas personas se van a salvar. Porque el Espíritu Santo ya lo selló. Porque el Espíritu Santo lo está santificando. Porque el Espíritu Santo le va a dar fe en la verdad. Amén. A lo cual llamó mediante nuestro evangelio. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Fíjense bien. Fíjense bien. ¿Cuál es? O sea, dijimos, acabamos de decir, ¿verdad? Que el medio que Dios va a usar para santificar al creyente es el Espíritu, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, todo hijo de Dios es ungido con el Espíritu Santo, por lo cual es santificado y por lo cual tiene fe y cree en la verdad, o fe en la verdad. ¿Amén? Ahora, ¿cómo nos llama Dios? ¿Cuál es por qué medio? ¿Verdad? Ya vimos el medio por el cual Dios nos santifica, nos sella y asegura que somos hijos de que es el Espíritu, ¿verdad? Pero hay un medio antes de eso, antes que suceda la obra del Espíritu, que es la que nos santifica, que es la que nos hace hijos de Dios, que es la que nos asegura que vamos a tener la fe y vamos a creer en la verdad y no nos vamos a apartar de ella. Antes de eso, hay otro medio por el cual Dios nos hace caer. ¿Cuál es ese medio? La predicación del Evangelio. Es decir, ¿cómo suceden las cosas? Bueno, yo no creo. ¿Cómo suceden las cosas? Vamos a ponerlo. Dios me ha escogido para salvación, ¿verdad? Escogido para salvación. Si Dios me escogió para salvación, Dios va a tener un punto en el tiempo que yo voy a escuchar el Evangelio. Y al escuchar el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación, el Espíritu Santo vendrá sobre mí, me enseñará, y ahí comenzará mi proceso de santificación, y ahí comenzará todo. ¿Estás entendiendo? Como Dios me escogió para la salvación desde antes de la fundación del mundo, en el plano terrenal va a haber un momento que yo voy a escuchar el Evangelio y yo lo voy a creer. Y yo lo voy a creer. En ese momento que ya Dios tiene determinado, cuando yo escuche el Evangelio, yo lo voy a creer. En ese momento que yo por fe lo crea, ¿verdad? El Espíritu Santo me sella. Y ahí yo paso a ser pertenencia de Dios. Y ahí comienza mi proceso de santificación. Y de ahí en adelante yo voy a tener fe en la verdad. Amén. Amén. Así pasan las cosas en el plano terrenal. Yo primero escucho el Evangelio,
la cuestión comienza en lo celestial cuando Dios me escoge para la salvación. Dios me escoge para la salvación en el plano eterno. Pero en el plano terrenal, esa salvación va a comenzar en mí, en un momento determinado de mi vida, que yo escuche el Evangelio, lo crea, en ese momento el Espíritu Santo venga sobre mí, me santifique, es decir, me aparte para Dios, me selle, y yo de ahí en adelante voy a creer y a tener fe en la verdad. Así es como pasan las cosas. Amén. Mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el objetivo de que nosotros hayamos sido llamados por el Evangelio, el objetivo de que los hermanos de Tesalónica hayan sido llamados por el Evangelio, atraídos a Cristo por el Evangelio, ¿verdad? ¿El objetivo cuál es? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Dios te llamó a ti, y si tú escuchaste el Evangelio, vamos a ponerlo así. Si Dios te escogió para la salvación desde la eternidad, por algo que no estaba en ti, sino que estaba en Él. Amén. En Dios. Por un amor de Dios hacia ti, inexplicable, inmerecido, pero profundamente grande y infinito. Amén. Si Dios te escoge a ti para la salvación, ¿verdad? Como escogió a los hermanos de Tesalónica. En un momento de tu vida, tú vas a escuchar el Evangelio. Él te va a llamar en el plano terrenal, Él te va a llamar a través del Evangelio, que es poder para la salvación. ¿Qué va a pasar? Tú lo vas a creer. Cuando tú lo creas, por la fe, el Espíritu te va a santificar, te va a apartar para Dios, te va a sellar. Y de ahí tú obviamente vas a continuar teniendo fe en la verdad. Amén. Que ya has creído. Amén. ¿Y cuál es el propósito? Que Dios hace esto para que nosotros nos parezcamos a Cristo. Perdón. El propósito de por qué Dios hace esto es para que nosotros nos parezcamos a Cristo. Dice la Escritura, Romanos 8, 28, 29, si no me equivoco. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos van para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. A los que antes conoció, los predestinó. ¿A qué? A ser hecho a la imagen de su unigénito Hijo. ¿Qué quiere alcanzar Dios en lo que Él amó, en lo que Él escogió para salvación, en lo que Él santificó por su Espíritu y ahora creen y tienen fe en la verdad? Amén. ¿Qué quiere alcanzar Dios? Que todos y cada uno de esas personas sean semejantes al Hijo en gloria y en carácter. Amén. En carácter y en gloria. Que sean semejantes a su unigénito Hijo en todo. ¿Qué quiere alcanzar Dios? La semejanza, que nosotros seamos semejantes a su Hijo. Eso es lo que quiere alcanzar Dios con nosotros. Amén. Así que, hermanos, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por cantamento. Entonces Pablo dice, como esto es así, y Dios quiere que ustedes tengan la imagen del Hijo, como Dios ha hecho todo esto en ustedes,
Y por eso que ustedes son salvos y van a alcanzar esa imagen del Hijo. Por esa razón, sigan firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por cartel. Si somos escogidos por Dios para la salvación, si Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu, si Dios primeramente nos llamó, si Dios nos llamó por su evangelio para que eso que Él había decidido en la eternidad se pudiera llevar a cabo, ¿verdad? Si todo eso ha pasado en nosotros, entonces nosotros vamos a estar firmes y vamos a retener la doctrina que habemos aprendido, sea por palabra o por carta, sea por la palabra de los apóstoles o por alguna carta como esta de los apóstoles. Amén. Entonces eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Algunos no creen esto como yo lo estoy explicando. Hay diferentes interpretaciones de la elección de Dios. Hay diferentes interpretaciones de la predestinación. Algunos creen que Dios predestina en base a la fe del predestinado, valga la redundancia. Pero lo que vemos aquí es que Dios nos escogió desde el principio para la salvación. Aquí nos dice la razón de Dios para escoger. Si vamos al libro de Efesios, los primeros capítulos, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos de Dios en Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad. O sea, la razón de Dios es por el puro afecto de su voluntad. A la razón que Pablo da aquí es que Dios nos amó, amados por el Señor. Amados por el Señor. Y Pablo le da gracias a Dios porque los amados por el Señor, Dios los escogió para la salvación. Ahora, el motivo por el cual Dios me escogió, nos escogió a ti para mí, o a ti a mí, para la salvación, yo no lo sé. O sea, es un motivo que está en Dios. Y el motivo es el amor de Dios por ti y por mí, el amor eterno que Él ha tenido. Ahora, yo lo que verdaderamente no sé es porque Dios me amó, porque Dios te amó a ti, porque Dios me amó a mí. Eso es un misterio. El por qué Dios nos amó a ti y a mí. Eso sí sería un misterio. Pero el motivo que da aquí es que somos amados por Dios. Somos amados por Dios. Por eso Pablo le da gracias a Dios por habernos escogido para la salvación. Pero la fuente de salvación de Dios por ti y por mí, yo diría que es el amor incondicional que nos ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Y por el puro afecto de su voluntad, como dice la Escritura. A Jeremías le dice, por amor eterno te he amado y he prolongado hacia ti mi misericordia. Entonces, fíjense bien. A Jeremías le dice eso. Con amor eterno te he amado y he prolongado hacia ti mis misericordias. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Quién puede amar con amor eterno? Dios. Pero si Dios dice que Él ama con amor eterno, entonces tenemos que entender que Dios ama desde la eternidad. Él es el único que nos puede amar desde la eternidad. El amor de Dios es el único amor que permanece desde la eternidad. Entonces Jeremías fue amado por Dios en la eternidad y en el tiempo y espacio sigue siendo amado por Dios. Cuando Jeremías nace, obra, crece, es profeta, Dios lo sigue amando de la misma manera. Ahora, así pasa contigo y conmigo y con todo lo que habemos de ser salvos. El amor de Dios por ti y por mí comienza en la eternidad. Y lo vemos ahora en nuestra vida presente. Y por ese amor fue la fuente de que Dios te cogiera a ti y a mí para salvación. Y como Dios te cogió a ti y a mí para salvación, Él le cogió los medios
para que fuéramos salvos finalmente, que es la santificación por el Espíritu, que es que fuéramos morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de la verdad. Amén. Amén. Y para que eso se pudiera dar en la esfera, tiempo y espacio, para que la santificación por el Espíritu se pudiera dar en la esfera, tiempo y espacio, y nosotros fuéramos salvos, Dios usó el medio por excelencia que Él estableció, que es el Evangelio. Amén. Él nos llamó por medio de su Evangelio, por medio de su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros escuchamos la palabra, la creímos y Dios comenzó la obra que Él había decidido hacer con nosotros desde la eternidad. Nos santificó con su Espíritu, nos apartó para Él y ahora tenemos fe verdadera en Él. Amén. ¿Con el objetivo de qué? De hacernos semejantes a Cristo. Ese es el objetivo final. Eso es lo que Dios más anhela. Eso es lo que Dios más desea. Eso es lo que Dios más quiere ver en nosotros. La perfecta imagen del Hijo, de su Hijo. La perfecta imagen de Cristo en nosotros. Amén. Eso es lo que Dios más quiere que nosotros tengamos. La imagen del Hijo en nosotros. Porque al tener la imagen del Hijo, vamos a tener la imagen de Dios Padre. Es decir, al ser uno con el Hijo, vamos a ser uno con el Padre. Y eso es lo que el Padre más anhela y desea para todos nosotros, lo que era escogido para salvación. Y eso es lo que... Y por eso murió Cristo. Por eso murió Cristo. Para formar esa imagen de Dios perfecta como Él la porta. Dios quiere que nosotros portemos la imagen perfecta de Él como el Hijo la porta. Amén. Bueno. Por lo cual, Pablo dice, bueno, si todo esto ha pasado en ustedes, si Dios lo ha escogido para la salvación, lo ha santificado por el Espíritu, le ha dado fe, entonces ustedes, para que ustedes alcancen la imagen del Hijo, entonces ustedes van a retener la doctrina que han aprendido y no se van a dejar mover de allí. No se van a dejar mover por los quitos como los que están arriba, como los apóstatas, como el anticristo, como los que van a quedar en el anticristo, sino que ustedes, como Dios ha hecho toda esa obra de ustedes, porque los han escogido para la salvación, entonces ustedes van a retener la doctrina que habéis aprendido de mí hasta el final. Y no se van a dejar llevar por nada que no sea lo que nosotros habemos le habemos enseñado. Amén. Y al mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, vamos a leer del 16 al 17. Yo dije que iba a tratar por el tiempo de... No, pero voy a dejarlo hasta el 17, hermano. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra. Amén, amén. Fíjense bien. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre. Fíjense bien que aquí, en todo lo que vimos, en los versículos 13, 14 y 15, ¿quién está implicado? Dios Padre y Dios Hijo, y por ende Dios Espíritu Santo, que ahí es mencionado en la santificación por el Espíritu, ¿verdad? Fuimos escogidos en el Señor Jesucristo, amados por el Señor, dice, ¿verdad? Ahí está obrando la Trinidad, amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, amén. Y aquí dice,
Versículo 16. Y el mismo, perdón, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación. Fíjense bien, el mismo que nos amó, ¿verdad? Que nos escogió, que nos santificó, ¿verdad? Que nos llamó por el Evangelio, para hacernos como Cristo, el mismo Señor Jesucristo y Dios Padre, porque es que si está el Padre, está el Hijo, y si está el Padre y el Hijo, está el Espíritu Santo. O sea, no podemos sacar a ninguno de los tres de la ecuación, el cual nos amó. Vuelve a repetir que somos amados por Dios, que somos amados por el Señor. ¿Por cuál Señor? Por el Señor Jesús. Por ende somos amados por Dios y Dios nos escogió. Por ende el Espíritu Santo, que también nos ama, viene a nosotros y nos santifica. Por eso digo, la Trinidad está incluida. Está ahí. El cual nos amó y nos dio consolación eterna. Fíjense bien, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Fíjense bien que la consolación para este grupo de bendecidos por Dios es eterna. Es eterna. Dios nos dio consolación eterna. Dios nos amó eternamente. Entonces, fíjense lo bendecido que es este grupo, lo bienaventurado es este grupo de hermanos. Bienaventurados somos tú y yo, porque Dios nos amó eternamente y por eso Dios nos dio a nosotros, a ti y a mí, escogido por Él, para salvación. Al grupo, a los hermanos de Tesalónica, nos amó eternamente y por ese amor eterno también nos consoló eternamente. Amén. Tiene que darnos consolación, hermano. O sea, tiene que animarnos, tiene que consolarnos de que Dios nos haya escogido para la salvación. ¿Y dónde nos escogió Dios para la salvación? Ya lo dije, en la eternidad. Entonces, esta consolación nosotros la recibimos de la eternidad. O sea, en el sentido que ahí fue que Dios nos escogió. Y ese conocimiento de que Dios nos escogió en la eternidad para la salvación tiene que traer a nosotros consolación. Amén. Y es una consolación eterna. Amén. Porque Dios nos está consolando ahora, pero la consolación de Él comenzó en la eternidad. O sea, cuando Él nos escogió. Amén. Entonces, consolación eterna. Y claro, esa consolación también se extiende, y el amor de Dios que es eterno se extiende a la eternidad futura. Obviamente vamos a ser consolados por Dios eternamente y amados por Dios eternamente en la eternidad futura. Amén. Y eterna y buena esperanza por gracia. Todo lo que Dios nos da, la fuente de lo que Dios nos da, y fíjate, y buena esperanza por gracia. Es una buena esperanza lo que tenemos los escogidos por Dios para la salvación, porque viene de Dios. Amén. Y Dios tiene planes buenos para nosotros. Es una buena esperanza porque es una esperanza que sí o sí se va a dar, que no va a cambiar, que no va a dejar de ser y que se va a conseguir. Amén, porque viene de Dios. Pero aquí dice una palabra muy importante: por gracia. Es por gracia, porque todo lo que recibimos de Dios es por gracia. La fuente de lo que tú y yo recibimos de Dios es por gracia. Por eso te dije
Si Dios te cogió a ti y a mí para salvación, lo hizo por su gracia, por su gran amor eterno. O sea, Dios nos ama a nosotros por gracia. Dios nos salvó por gracia. Dios nos va a hacer como su Hijo amado, por gracia y amor. ¿Sí me entiendes? La fuente de todo lo que nosotros recibimos por Dios y todo lo que recibimos por Dios es bueno. Y todo lo que tenemos de Él es bueno. Todo eso procede de su amor, que lo lleva a ser gracioso con nosotros, a tener gracia para con nosotros, a darnos de esa gracia inmerecida. Todo surge de allí. Amén. De Dios. El amor incondicional que lo lleva a hacer sobreabundante gracia para contigo y conmigo, y la gracia es la fuente misma de todas las bendiciones de Dios. Amén. Conforte vuestros corazones. Conforte vuestros corazones. Dice, y nuestro Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y nos confirme en toda buena obra y palabra, en toda buena palabra y obra. Entonces es Dios el que nos amó y nos dio consolación eterna y una buena esperanza. Es el mismo Dios que va a confortar los corazones y nos va a confirmar en toda buena obra, en toda buena palabra y obra. O sea, es el mismo Dios, el que te amó, el que te cogió, el que te santificó, el que te llamó por medio del Evangelio para hacerte semejante a Cristo. Ese mismo Dios que nos dio consolación eterna y buena esperanza, el mismo Dios va a consolar y confortar, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra, en toda buena palabra y obra. Entonces, hermanos y amigos, por eso la Biblia es clara, la salvación es del Señor. Yahvé es el Salvador. No hay salvación fuera del Dios de Israel. Bendito es nuestro Dios y nuestro Salvador, Señor Jesucristo, porque solo en Él hay salvación y vida eterna, hermano. Gloria a Dios, porque es Dios el que va a hacer todas esas cosas en su pueblo. Él va a confortar. Él no solamente nos amó eternamente, Él no solamente nos dio consolación eterna, o sea, sino que Él va a confortar nuestro corazón y nos va a confirmar en toda palabra y obra. O sea, Él va a guardarnos, Él va a fortalecernos, Él va a guiarnos, Él va para que nosotros andemos en sus caminos y podamos recibir la herencia eterna. Amén. Él nos va a confirmar en toda buena obra para que nosotros podamos recibir la herencia eterna. Y va a confortar nuestros corazones cuando nos sintamos débiles o deprimidos para que nosotros podamos proseguir andando en esas buenas obras y en esas buenas palabras. Amén. Que es las obras que son cuáles el Evangelio y las obras que por medio del Evangelio hacemos. Amén. Y en Cristo hacemos. Bueno, hermanos, este ha sido el video de hoy. Creí que me iba a tardar menos, por eso dije lo de que podía ser que me extendiera un poquito para el capítulo 3, pero no. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que hayan entendido. Lo he intentado hacer lo más entendible posible. Sé que a veces redundo mucho en las cosas, pero bueno, como un dicho que yo he declarado mucho es que es de mucha bendición repetir la verdad una y otra vez, porque en la verdad de Dios está la bendición y la vida eterna. Amén. Entonces, bueno, Yahvé me los bendiga, hermanos, Yahvé me los bendiga, me los guarde, hermanos y amigos. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes.
Dios alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Rey y Dios, sea sobre todos ustedes. Amén, amén. Pido todo esto al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús el Cristo y nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga y me los guarde. Amén.